Eh, Muchas gracias por conectarse, por ser parte de este grupo, Bhakti Sangha. Eh, la verdad que por lo que los feedback que he recibido y también la experiencia que yo vivo, es muy nutritivo y muy eh, importante estos encuentros, esta horita a la semana que nos encontramos, horita y media. Lo personal es algo que me nutre harto y espero que también ustedes lo estén sintiendo así. Creo que hay una muy bonita energía, una apertura para que podamos recibir todo este conocimiento que es un conocimiento que es de todos, ¿no? La sabiduría védica es como un legado universal de toda la humanidad. Todo lo que estamos hablando acá son son cosas que son universales, ¿no? Son para cualquier entidad viviente, es un conocimiento que a todos nos sirve. Y como dijimos al comienzo de este grupo de estudio, en las primeras charlas, dijimos que la idea de este grupo es compartir. O sea, ese es el propósito, que podamos compartir este conocimiento, que cada uno lo pueda aplicar en su vida, de la manera que quiera, como lo sienta, que cada uno vaya tomando las herramientas que le sirven. Y en ese sentido creo que hasta el momento ha sido algo muy provechoso y nutritivo. Así que bueno, agradecerles su presencia. eh, y bueno, ya entrando a- al día de hoy, propiamente tal, vamos a hacer primero un pequeño repaso de la semana pasada. eh, Así que vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, la semana pasada fue el cuarto encuentro y ahí estuvimos hablando de varios temas, principalmente estuvimos hablando de las cuatro yugas, las cuatro eras, estuvimos hablando eh, de lo que son los pilares del Dharma, eh, y también estuvimos hablando del sistema de organización social llamado Varnasram, que es el sistema que ha predominado en la cultura védica y que ahora en Kali Yuga, bueno, en lugares de India todavía es como que existe, en algún grado muy pequeño todavía existe en el mundo este sistema, pero dijimos que en Kali Yuga este sistema de orden social está degradado, ya no está no es tan funcional. ¿Por qué? Porque la conciencia se degrada mucho y las entidades vivientes nacen con naturalezas mezcladas, o sea, ya no hay brahmanas probablemente tal, vaishas, sudras y así. Entonces, a modo de pequeño repaso, bueno, también empezamos a hablar acerca de Sankhya, acerca de lo que era el alma espiritual, estuvimos hablando acerca del cuerpo material. Entonces, bueno, un pequeño repaso. ¿Quién se acuerda? Pueden abrir su micrófono y responder, el que quiera. Eh, ¿Cuáles son las cuatro eras? Las cuatro eras, los cuatro ciclos cósmicos, los cuatro yugas que ocurren en el universo, en el que nosotros estamos inmersos. eh, Hay cuatro eras principales. Si alguien se acuerda de algo, por favor, eh, pueden decirlo. ¿Se acuerdan de algún nombre, de alguna cantidad de tiempo, alguna característica? Buenas noches, Prabhu. Eh, yo tengo unos apuntes, no es que mi memoria sea tan buena. Súper, Eh, los apuntes igual valen. ya, bacán. Satya Yuga, la primera, ¿está bien? Súper bien. Yuga Dharma, Ya, Dwa- el Yuga Dharma se refiere al Dharma o el método con el cual se alcanza la iluminación espiritual en cada era. Entonces, el Yuga ah, Dharma es distinto para cada yuga. O sea, qué Yuga buena Dharma es un aclaración. concepto que se aplica en los cuatro yugas. Entonces, ese Yuga Dharma es distinto en cada era y en esta era por ejemplo, en esta era de Kali, el Yuga Dharma es el Sankirtan. Es a través del sonido la liberación, a través del canto de los santos nombres de Dios. Pero adelante, por favor, continúe con con la respuesta.
¿Me puede ayudar cuál era la segunda entonces? La segunda yuga. ¿Sí? La primera Satya, la segunda Treta. Ah, Treta. Ya, muchas gracias. Eh, bueno, capaz que las tengo todas mal. Duapa, Ruya, no, Ruyuga, Duapa, no, creo que la ¿Sí? anoté mal también. Dwapara, Dwapara Yuga. Duapara Yuga, ya, Dwapara Yuga. Duapara Yuga. Y Kali Yuga, que es la que estamos actualmente. Súper bien. Entonces, bueno, ahí Lorena mencionó cuatro yugas. Eh, Satya Yuga, que la era, también se le llama la era de oro. Luego Treta Yuga, la era de plata. Dwapara Yuga, la era de bronce. Y Kali Yuga, la era de hierro, que es la actual. Cada una, bueno, a modo de repaso, después les voy a compartir este material, porque hay harta información. Bienvenida, Kamai. Qué bueno que te conectaste, Aribol. Haribol. Eh, bienvenida. Entonces, cada una de estas eras dura bastante tiempo. Satya Yuga dura 1.728.000 años. Treta Yuga dura 1.296.000 años. Dwapara Yuga 864.000 años. Y Kali Yuga 432.000 años, de los cuales han transcurrido solo 5.000. Entonces, explicamos que, esto a modo de repaso nomás, así, express. En Satya Yuga hay un 100% de conciencia o de virtud en el ser humano. En la siguiente era desciende, se empieza a degradar un poco la conciencia y desciende un 25%, o sea, la capacidad del ser humano, su capacidad de su pureza, su capacidad de conexión con lo divino disminuye a un 75%. Después en Dwapara Yuga disminuye más a un 50% y en Kali Yuga comienza con un 25% y empieza a descender hasta que ya Kali Yuga al final desciende muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay textos como por ejemplo el Kalki Purana, que se dice que Kalki es el último avatar, es el 10.º avatar del señor Vishnu que desciende al final de Kali Yuga y que viene prácticamente a matar a, a una humanidad que se ha vuelto completamente demoníaca. Esto en miles de años más, ¿no? Eh, Entonces viene como a matar a entidades que han adquirido una fuerza demoníaca muy grande y ya controlan el mundo. O sea, como que podríamos decir que todo lo que está pasando ahora todavía queda chico con lo que va a pasar más adelante. Porque Kali Yuga es así, es bien pesado. O sea, al final empieza todo a degradarse, existe tal grado de oscuridad, la conciencia desciende tanto, tanto, tanto que la madre tierra deja de crecer plantas, dejan de crecer frutas, verduras, ya la alimentación se vuelve de una calidad así, pero muy baja. El ser humano empieza a vivir máximo 40 años, 30 años, la estatura del ser humano empieza a bajar. Al final de Kali Yuga, los seres humanos miden como 50 centímetros, eh, todo está contaminado, y así. Esto en el transcurso de muchos años, ¿no? Y después de que termina Kali Yuga, desciende Kalki Avatar, se purifica, se eliminan a estos seres que son seres oscuros, ¿no? Con naturaleza demoníaca y muy poderosos. Termina la era de Kali y viene un restablecimiento de las eras y nuevamente comienza Satya Yuga. Entonces viene una destrucción y nuevamente viene una creación después. Y ese ciclo ocurre miles y millones de veces en el universo hasta que se completa la duración de la vida del señor Brahma, que el señor Brahma vive en total. Bueno, él en su planeta vive 100 años, pero como un segundo allá, acá son miles de años que pasan. Entonces, cuando ya pasan 100 años, acá pasan 311 trillones de años, que son cantidades tan grandes que uno no alcanza como a dimensionar que son 311 trillones de años, ¿no? O sea, 1.000 años, 1.000.000 de años, 100 millones de años, 1 trillón de años, es muchísimo. Entonces, en esos 311 trillones de años, que en la vida del señor Brahma, transcurren muchísimos eh, de estos ciclos, Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga, miles de millones de veces. Y hay disoluciones entre medio. Y ahí dentro de esas disoluciones encontramos
disolución o devastaciones por agua, por fuego. Por eso es que en los textos antiguos se habla del diluvio, ¿no? Se habla de destrucciones que han habido en tiempos previos, y es porque la tierra se tiene que purificar después de un tiempo. Es como quien dice, y se empieza a desordenar la casa y llega el último día ya cuando ya no se aguanta más y hay que hacer aseo, ya, y ahí sacan todo, ya se limpia todo y comienza nuevamente un orden, Satya Yuga nuevamente. Y todo eso, todo ese tiempo, todos esos ciclos es apenas una exhalación y una inhalación de Mahavishnu, que es una expansión de Sri Krishna que tiene la función de manifestar los universos materiales. Pero ahora vamos a ir a ese tema con un poco más de profundidad. Y aquí hay una pregunta. Preguntas son muy buenas. ¿Y qué pasa con Brahma después de vivir esos 100 años? 100 años de Brahma. Muy interesante. Bueno, se dice que las, cuando el universo llega a su fin, todas las almas, o sea, mientras el universo está manifestado, las entidades vivientes eh, están acá interactuando con la energía material, y hay algunas entidades vivientes, muy pocas, que desarrollan un interés por, o como que van entendiendo que pueden salir del universo material. Eso es lo primero que hay que entender. O sea, de las millones de entidades vivientes que hay en el universo, en este momento, ¿cuántas entidades hay en el planeta Tierra? O sea, acá hay como 6.000 millones, creo. Los puros chinos son como 3.000 millones, son hartos. Ya, y más todos como 6.000 millones. Más todas las entidades que están en el reino animal, en el reino vegetal. O sea, y ahí son muchos millones, más todas las entidades que viven en planetas superior, inferior. Ahí vamos a ir a ese tema arriba. O sea, son muchísimas entidades. De todas esas entidades que están naciendo y reencarnando una y otra vez dentro del universo material de este huevo cósmico que se llama Brahmanda, se le llama Brahmanda al huevo cósmico, nosotros estamos dentro del huevo cósmico, existen unas muy pocas entidades que eh, por alguna razón, por una misericordia, por una fortuna muy grande, tienen contacto con algún sadhu, con algún conocimiento que está descendiendo de algún avatar de Krishna, se conectan con una conciencia espiritual, y ellas entienden que, o empiezan un proceso para salir del universo material. Entonces, las entidades que se liberan de la energía material, salen de este huevo cósmico, pero va a haber una gran cantidad de millones y millones y millones de entidades que no se van a liberar porque simplemente están en una conciencia, digamos, inferior o materialista, en donde todavía esas entidades no comprenden que son un alma espiritual, piensan que son el cuerpo material, eh, entonces toda su energía y sus deseos moran en la materia. O sea, para ellos no hay algo más que la materia. O sea, el fin de su existencia, de su existencia es disfrutar de la materia. Por lo tanto, esas personas tienen que seguir el ciclo del samsara. Entonces, ¿qué pasa cuando el universo llega a su fin? Porque es como que ya la micro llegó al final del recorrido, ¿no? O sea, el chofer, oigan, ya los que se quedaron en la micro, hasta aquí llegamos, tienen que bajar, ya no vamos más. Entonces ahí se dice que eh, sucede algo muy, muy, muy maravilloso, que todas las entidades vivientes que están en el universo se funden con el señor Brahma, con el cuerpo del señor Brahma, se funden, y ellas eh, van y ellas mismas se funden en la energía, en el Shakti de Mahavishnu. O sea, todas las jivas son sacadas del universo material, se funden con el cuerpo del señor Brahma y con el cuerpo del señor Brahma, porque el señor Brahma también es una jiva, ¿no? Eso también es una jiva que tiene una función muy elevada, pero también es una jiva, también es un alma. Entonces, se funden todas esas en el cuerpo del señor Brahma, y el señor Brahma la lleva y ellas se funden en el Shakti de Mahavishnu, y todas las almas reposan en Yoga Nidra junto con Mahavishnu.
Yoga Nidra quiere decir que ella entra en un estado de meditación, que es como un sueño. Nidra quiere decir sueño. Y Yoga Nidra quiere decir una conexión en la que están ellos sumergidos en la energía de Mahavishnu, pero en un estado de sueño. Entonces, ellas esperan ahí, como durmiendo, hasta que se vuelva a crear un universo material eh, que cumpla con las necesidades de esas jivas, porque todas las jivas, cuando el universo se acabe y nosotros, si todavía no nos hemos liberado, nosotros igual nos vamos a ir con deseos, con ideas, con cosas que queremos hacer, disfrutar, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se crean universos de acuerdo a los deseos de las jivas. Entonces, se crea un universo particular con ciertas cualidades y en ese universo se impregna con un millones de jivas que tienen deseos similares y ellas van a esa experiencia para estar ahí por millones de encarnaciones. Eso pasa con el señor Brahma y con nosotros también. Entonces, bueno, siguiendo un poquito eh, creo que todavía no hemos visto el tema de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Bueno, se los comento a modo importante saberlo, entenderlo así. Eh, Cada uno por ejemplo, Brahma, Vishnu y Shiva, si nosotros queremos entender estos tattvas, como dijimos, la filosofía védica se entiende en base a tattvas. Tattva quiere decir verdad, como una verdad universal. Eh, entonces, Vishnu Tattva, lo que es Brahma, la verdad, Brahma Tattva, Shiva Tattva, la verdad acerca de Brahma, la verdad acerca del señor Shiva, la verdad acerca del señor Vishnu. Cada uno de estos tattvas es profundísimo, o sea, podríamos hacer 20 encuentros para hablar de cada uno por separado y todavía quedaría poco. Pero en resumen, eh, el señor Krishna, Sri Radha y Krishna, que son los que moran en la realidad espiritual, en el mundo espiritual, ellos crean los universos materiales y dentro del universo material se crea a el señor Brahma, al señor Shiva y también ahí está el señor Vishnu. Entonces, el señor Vishnu es una expansión directa de, no los quiero enredar, pero existen tres Vishnus, que son Mahavishnu, ¿cierto? Que son Karano Dakasayi Vishnu, Garbo Dakasayi Vishnu y Silo Dakasayi Vishnu. Eh, Karano Dakasayi Vishnu es Mahavishnu, que es, digamos, que su cuerpo gigantesco y de sus poros emanan millones de universos. Garbo Dakasayi Vishnu es un Vishnu que entra dentro de cada universo, o sea, se expande. Y Silo Dakasayi Vishnu se expande de ese Garbo Dakasayi Vishnu que ya está dentro del universo, se expande en millones de Silo Dakasayi Vishnu y entra en cada átomo. O sea, es como que de algo grande entra uno a uno más pequeño y de ahí se divide en millones y así, millones, millones y millones. Entonces, por eso es que se explica en las distintas tradiciones que Dios tiene cualidades como la omnipresencia, la omnipotencia, es omnipenetrante, está en todos lados, está en el corazón de todos. ¿Y eso es por qué? Porque Él está en la forma de Silo Dakasayi Vishnu repartido en todos los átomos. Entonces, Él está en todos lados. Actualmente se le llama, los científicos hablan de la antimateria, ¿no? Que hay una energía que está, que no la pueden como medir, que no saben qué es lo que es, que está detrás de todo, pero que es lo que genera todo y no saben cómo explicarla. Y eso es la energía espiritual, es decir, Akasayi Vishnu, que está en cada átomo. Los Vedas ya lo están diciendo desde hace miles de años. Bueno, todo eso se aclara harto con unas imágenes que les voy a compartir en el grupo. Entonces, bueno, entonces dijimos que hay 4 eras. Siguiendo con el repaso, hay 4 Varnasram. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 4 Varnas Asram?
Pueden abrir su micrófono. ¿Kamai va a responder? Ah, pensé que estaba ahí como abriendo el micrófono. ¿Los Bueno, 4 Asram, Prabhu? sí, los 4 Varnas, Ramón. Sí me lo sé, pues, Prabhu. Dele, dele nomás. Ya, el primero, Brahmacharya Asram. El segundo, Brihasta. El tercero, Vanaprastha. Y el cuarto, Sannyasi. Haribol. Muchas Y gracias. los 4 Varnas, las 4 órdenes sociales, si, si alguien se Ah, acuerda, ahí se puso pesado. le voy a dar una pista. El primero es Brahmana. Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudra. Haribol, sí, Igual. súper. Entonces, los brahmanas, ¿cierto? Son la cabeza de la sociedad, son los sabios, son los espiritualistas. ¿Por qué son la cabeza? ¿Por qué? Porque son los ojos, ellos tienen la visión, ¿cierto? Son Tattva-darshini, son personas que ven la verdad. Entonces ellos pueden guiar a la sociedad. Luego están los chatrias, que son personas que están eh, como muy influenciados por Rayaguna. Son personas que son protectores, son líderes, son gobernadores, eh, esos son los chatrias y representan los brazos de la sociedad. O sea, dentro del cuerpo social, los brahmanas son la cabeza, los chatrias son los brazos porque los brazos le permiten a uno protegerse, ¿no? Y administrar. Luego están los vaishyas, que son la clase comerciante y ellos son los encargados de llevar el alimento a todos los lugares, distribuir, comerciar, entonces ellos representan el estómago. Luego están los shudras son se le llama la clase obrera y ellos representan el cuerpo de la sociedad. ¿Por qué? Porque, perdón, porque el cuerpo se mueve con las piernas, entonces los shudras representan todos los trabajos que hay que hacer para poder mantener una sociedad, ¿no? Hay que construir, hay que tratar cosas, hay que trabajar la tierra, hay que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los shudras se dice que son la clase artesana, obrera, y todos son muy importantes, ¿no? Entonces, ahora en Kali Yuga se dice que está todo como mezclado y aparte que está mezclado, el cuerpo social está también está desordenado. O sea, los brahmanas ya no son los que guían la humanidad, sino que los que guían la humanidad son, o sea, ni siquiera son chatrias, porque ni siquiera ya hay chatrias, digamos, porque los chatrias son dentro de la cultura védica, un chatria o cualquiera de las 4 personas son personas de bien, que son personas que siguen una cultura védica, que es una cultura basada en la espiritualidad, basada en el buen vivir, como buscando la satvaguna, el equilibrio. Ahora no, o sea, ahora todo está gobernado prácticamente por mentes demoníacas, eh, con solo fines egoístas, ¿no? Entonces, Kshatriya ya no hay, Brahmana muy poco, todo está como desordenado, ¿no? Igual siempre vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar también si uno busca, ¿no? Uno va a encontrar personas que son brahmanas, con naturaleza brahmínica, eh, kshatriyas, personas que son de honor, y así. eh, pero el gran grueso está todo como degradado, así. Porque una cultura, un orden social védicamente se basa en el principio de que todos trabajan para un bien común, ¿no? Ese bien común a nivel material y a nivel espiritual. Pero actualmente ni siquiera es un bien, o sea, que espiritual no hay nada, ni siquiera hay un bien común, porque los que están liderando ni siquiera es que ya vamos a liderar para que todos estén bien, no, sino que es derechamente explotación, derechamente, ¿para qué vamos a entrar en ese tema? Pero ya a nivel eh, demoníaco. Entonces seguimos. eh, bueno, entonces entramos ya al tema del Sankhya y dijimos que Sankhya es la ciencia que entregó una encarnación de Krishna llamada Kapila Deva, en donde él
en una conversación con su madre, Devahuti, le empieza a explicar esta filosofía Sankhya. Sankhya quiere decir literalmente del sánscrito contar o conteo. Entonces, en el Sankhya se, se contean o se enumeran, se describen todos los elementos que componen la realidad fenoménica, todos los elementos que componen esta, llamémosle el mundo material, o esta matrix, ¿no? Esta matrix, ¿cómo está compuesta? ¿Por qué elemento está hecho? Hay, como decir, ya si yo estoy dentro de una pieza, pero esa pieza de qué está hecha, hay ladrillo, hay pintura, hay una mesa, etcétera. Entonces, Kapila Deva entregó este conocimiento a Devahuti. Entonces, ella explicó todos los elementos que componen el universo material. Entonces, así resumidamente, lo más importante para tener en mente, al menos por esta charla, el cuerpo material. Vamos de lo más burdo a lo más sutil. El cuerpo material está hecho de tierra, agua, fuego, aire y éter, ¿no? El éter es el elemento por el cual viaja el sonido. Luego, si vamos ya más sutil, vamos a encontrar los sentidos, la capacidad de percibir, de tomar información. Espera un momentito. Perdón, 10 segundos. No, no está puesta, ¿cierto? Ahí. Perdón. Los sentidos son más sutiles que los elementos físicos, ¿no? Entonces los sentidos es nuestra herramienta para tener información de la realidad. Como dijimos en el primer encuentro, pratyaksha. La mayoría de los seres humanos en este momento encarnados están en el nivel de pratyaksha. Pratyaksha quería decir eh, descubrir el mundo fenoménico. Entonces, ¿cómo descubrimos el mundo fenoménico? A través de la vista, a través del tacto, a través del olfato, ¿cierto? Entonces, los sentidos son algo que no es algo que yo pueda, no es algo palpable, ya es algo más sutil, ¿no? O sea, ¿cómo yo te voy a describir a nivel como gráfico o como a nivel burdo, por ejemplo, el olfato? Yo no puedo describirte el olfato. ¿Qué es oler cómo yo te voy a describir un olor? No se puede, es algo ya que es más sutil. Podemos acercarnos con palabras, ¿no? Pero es un elemento dentro del universo material, son los sentidos, los sentidos. Entonces los sentidos están conectados a la mente. La mente es la computadora, digamos, que recibe toda la información de los sentidos, del tacto, del olfato, del gusto, recibe información, llega a la mente, y la mente es la que está procesando. La mente tiene principalmente dos funciones que son sankalpa y vikalpa. Sankalpa es aceptar y vikalpa es rechazar. Entonces, la mente, cuando recibe información, dice, esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, si nos tomamos un helado de chocolate, si nos gusta el helado de chocolate, la mente va a decir, Sankalpa, esto me gusta, qué rico, ya. Comamos un helado de chocolate y después mañana comámonos otro, porque es muy rico, porque los sentidos se gratifican, la mente experimenta un placer, una satisfacción. Vikalpa, no, hace mucho frío, por ejemplo. Entonces uno está ahí sufriendo, ¿cierto? Entonces la mente siempre, en base a los sentidos, la mente hace ese análisis, Sankalpa, Vikalpa. Eh, y eso, por ejemplo, no vamos a entrar en ese tema, pero es muy interesante porque ese plano o ese mecanismo que tiene la mente de Sankalpa y Vikalpa es algo sumamente relativo. O sea, puede que una persona en un momento de su vida, algo que era totalmente desagradable, puede que se vuelva muy agradable después, o puede que una persona que, no sé, que le tiene fobia al agua, a bañarse en el mar, por ejemplo, por dar un ejemplo, y puede que pasa algo, se transforma algo, viene un tipo de experiencia, viene una impresión mental que cambia esa concepción, ese patrón,
y la persona después ama bañarse en el mar. Entonces, lo que para nosotros genera sufrimiento o felicidad es algo sumamente relativo y circunstancial. O sea, algo que en este momento a mí me genera felicidad, puede que en el futuro me genere ansiedad. O algo que me está generando sufrimiento, puede que en el futuro me genere un tipo de felicidad, materialmente hablando, ¿no? Entonces, eh, y algo muy interesante es que a través de la experiencia sensorial es imposible para la entidad viviente llegar a una paz permanente. Y como dice el Bhagavad Gita, mientras no haya paz, no puede haber verdadera satisfacción y plenitud y felicidad. Por lo tanto, si nosotros queremos alcanzar la felicidad en nuestra vida, no podemos alcanzarla a través de satisfacer nuestros sentidos. Por por este principio, ¿no? Entonces, yendo más allá de la mente, detrás de la mente, más sutil aún está la inteligencia que se llama buddhi, ¿cierto? Los que conocen astrología, en la astrología también al planeta Mercurio se le llama Buda, ¿no? Buda quiere decir el inteligente, el iluminado. Y Buddhi, pero Buda viene de Buddhi. Buddhi significa inteligencia. Entonces, detrás de la mente está la inteligencia. Entonces, existe una inteligencia purificada y una inteligencia contaminada. Cuando nuestra inteligencia está contaminada, no significa que no podamos como realizar actividades. Lo que significa una inteligencia contaminada es que yo voy a ocupar mi capacidad intelectual y mental para ir en una dirección que no me va a llevar a la meta o a una realización espiritual o a la verdadera felicidad. Me va a llevar en una dirección como incompleta. Por ejemplo, una persona que está tratando de ser feliz, obteniendo mucho dinero, por ejemplo, a costa de el sufrimiento de otros, de, no sé, un traficante de droga, de armas, es una persona eh, que genera mucho daño a otros, por ejemplo, para poder obtener recursos y de esa manera ser feliz, ¿cierto? O tener seguridad, tener paz. Es un plano muy ilusorio, ¿no? Entonces, verdadero Buddhi, cuando el Buddhi está purificado, la persona entiende y dice, bueno, si yo quiero ser feliz, porque todos buscan la felicidad, ¿no? Eso es algo, es un axioma. Todas las entidades vivientes buscan felicidad, ya sea un perro, una lagartija, un gato, un ser humano, todos buscan felicidad, todos buscan paz, todos queremos estar felices, todos queremos experimentar placer, ¿cierto? Pero existe un placer que es material, temporal, que después viene asociado a una aflicción por efecto del karma y por efecto del tiempo, y existe un placer que es espiritual y y que da una satisfacción plena al ser y que no tiene y que tiene un aumento ilimitado, o sea, la felicidad espiritual que nosotros podemos experimentar no tiene límite. La felicidad material sí. Por ejemplo, si yo el día de hoy es como el chicle, ¿no? Me compro un chicle, el Big Time. eh, Empiezo a masticar el Big Time, sale azuquitar, está rico un rato, pero después de un rato ya cada vez tiene menos sabor, después ya el chile es como una goma que no tiene ningún sabor, ¿no? Entonces en este mundo material es lo mismo, a veces deseamos mucho una cosa, ¿a quién no le ha pasado? Que desea mucho algo, lo desea, trabaja ya para tenerlo y lo obtiene y cuando lo tiene, después ya no lo quiere. Entonces, eso es algo que a todos nos pasa, ¿no? Y algo increíble que Maya es tan fuerte, ¿no? Es eh, tan interesante cómo trabaja estas potencias de Krishna, que es como que siempre caemos en el mismo juego una y otra vez. Pero bueno, entonces la inteligencia es más sutil que la mente. Vimos el ejemplo de los caballos, ¿no? Se lo voy a mostrar de nuevo porque eso es muy gráfico. Les voy a mandar esta imagen igual al grupo. Entonces acá está la portada del Srimad Bhagavad Gita. Entonces acá los caballos son los sentidos.
ahí está, ¿cierto? Hay una carroza, hay unos caballos, hay un tripulante, alguien que va manejando la carroza. Entonces, los caballos son los sentidos. Entonces se dice, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, un sentido que se descontrole, ¿y qué pasa con la carroza? Puede quedarla embarrada, ¿no? Podemos ir por un barranco, podemos atropellar a alguien, nos podemos caer, nos podemos quebrar. Entonces, cuando los sentidos están descontrolados, cuando no hay una regulación, nosotros estamos siempre experimentando ansiedad. Porque imagínese ir en una carroza y los caballos están chúcaros, locos. O sea, uno va a estar en ansiedad todo el rato. Es imposible ir tranquilo en una carroza con caballos que están desbocados, ¿no? Como el dicho, un caballo desbocado, ¿no? O sea, es muy peligroso. Entonces, después está, se dice que eh, el tripulante, Arjuna en este caso que está ahí, es el alma. O sea, eso somos nosotros realmente, la entidad viviente. La carroza es nuestro cuerpo material, el carro, nuestro cuerpo material. Y ahí está Krishna. Entonces, Krishna representa acá la inteligencia. Si nosotros tenemos una inteligencia purificada, esta carroza va a ir en la dirección adecuada, en la velocidad adecuada y vamos a llegar al destino que realmente estamos buscando. Entonces, esta imagen es muy importante. Aquí hay mucho como contenido, contenido simbólico que nosotros podemos incorporar. Puede ser muy útil. Entonces, después de la inteligencia, hay una capa más fina aún que se llama ahamkara. Y ahamkara, como dijimos, significa ego falso. Entonces, ahamkara en sánscrito, ahamkara se compone por aham y kara. Kara significa hacedor. De hecho, la palabra karma en sánscrito significa actividad, literalmente. Entonces, kara viene de esa raíz kara, de kar, de la misma que karma. Entonces, kara significa hacedor o hacer. Y aham, aham quiere decir yo. Aham quiere decir yo o a mí. Entonces, ahamkara quiere decir yo hago. Entonces, en sánscrito, la traducción literal de ahamkara, o lo que se traduce como ego falso, significa yo hago. Entonces, el ego falso nos da, y esto es muy interesante entenderlo así, que es la traducción literal, porque si uno tiene una conciencia de yo hago, eso es gracias al ego falso. Porque puede suceder todo en el universo material, pero si yo no tengo esa conciencia de que yo soy el que está haciendo, yo estoy libre del ego. Pero cuando yo creo que yo soy el que está haciendo las cosas, eso es por efecto del Tahamkara, del ego falso. Porque realmente explican los Vedas que no es uno el que está actuando en este plano material. Hay un verso muy famoso, el Srimad Bhagavatam, del canto 11, en el que se dice, aquel que glorifica como aquel que critica las actividades de otra persona, está en ilusión, porque lo que realmente se está moviendo, lo que realmente está generando la acción o la actividad en este plano material, son las tres modalidades de la naturaleza material. No es la jiva propiamente tal, sino que son las tres modalidades de la naturaleza material. Y bueno, ahora vamos a ir a ese tema de las tres modalidades. Vamos a ir como explicando un poquito más cada uno de estos puntos, a desarrollarlo un poquito más, a desmenuzarlo para que quede más claro. Eh, entonces, ya llegamos al ego falso, ¿cierto? Pasamos por el cuerpo material, cuerpo burdo, cuerpo sutil, hasta el ego falso. Y dijimos que el ego falso es lo que conecta al alma con el cuerpo material y con el universo. El ego falso es lo más sutil de lo sutil, es lo que el ego falso tiene la capacidad de conectarse con el alma y con y con toda la materia. Entonces el ego falso es como un pegamento, por explicarlo de alguna forma, que permite que nosotros tengamos la experiencia material, propiamente tal.
Eh, ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si alguien quiere preguntar algo, por favor, ya que estamos ahí en el análisis mismo. Bueno, seguimos entonces. Acá Entonces, la Rágava. sí, adelante, Daniela. Es que a mí me cuesta un poco entender porque si al final Vishnu es todo, él igual es egocéntrico, ¿o ¿no? Totalmente. Krishna es, La Krishna, sí. o sea, se dice que todo proviene de Krishna, nosotros somos parte y porciones de Krishna, y todo es para él, todo es para su disfrute. O sea, él es el centro de todo igual. Es un Pero juguetón. es un juguetón, sí, no, es que Krishna es, es increíble, ¿no? Es una, es un juguetón, claro, totalmente. Es un ladrón, un juguetón, es un flautista, entre otras cosas. Pero, como dicen, como nos recomiendan, ¿cierto? Eh, para nosotros poder, bueno, esto es como otro tema, pero como paréntesis, ya que usted comentó eso, eh, como que Krishna tiene su aspecto personal y también Krishna tiene su aspecto como Dios. Entonces, los sadhus dicen que Dios es un aspecto de Krishna. Entonces, Krishna es la realidad última, que tiene un aspecto íntimo con el cual nosotros podemos relacionarnos íntimamente, amorosamente, una relación amorosa con la divinidad. Eso es Bhakti, que en el siguiente encuentro vamos a hablar de lo que sucede en el mundo espiritual, que es algo bien esotérico, bien profundo, el tema de cómo Dios se relaciona con las almas. Porque, eh, por ejemplo, si uno va a cualquier tradición mística, a uno le van a decir, no sé, o si uno va a la iglesia católica, entonces uno de chico, ¿qué le dijeron? No, es que uno, si no se porta bien, va al cielo, ¿no? Y ahí en el cielo uno va a ser un angelito y ahí uno va a estar con Dios. Pero, pero uno va a estar con Dios, pero ya, pero ¿qué más? O sea, ¿qué va a hacer uno? ¿Qué va a hacer uno en el mundo espiritual? ¿Va a estar sentado todo el rato? O qué es lo que es el mundo espiritual, es una luz, que estoy fundido en una luz, o estoy en un lugar, qué hay allá, qué voy a hacer. Entonces, todo eso, toda esa revelación está entregada y está en los Vedas. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente encuentro. Es un tema muy, muy, muy interesante, maravilloso. Pero entonces, ahora vamos a pasar a un siguiente capítulo acá, eh, porque ya estamos llegando al final del encuentro. Pero vamos a ver las tres energías de Krishna. Entonces vamos a hablar un poco acerca de Krishna. Vamos a salir del universo material, digamos, porque si existe algo que es temporal como este universo material es fenoménico. Este universo material, si nosotros podemos comprobar de forma empírica que todo lo que está en este universo está apareciendo y desapareciendo, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una naturaleza temporal, perecedera. Por ende, si existe un elemento como la energía material que es temporal, debe existir algún otro elemento o alguna otra región o sustancia que posee la cualidad opuesta, o sea que es eterna, imperecedera. Y eso se le llama la región que es aprakrita. Prakriti es otro nombre para la energía material. Prakriti es la energía material. Entonces existe la realidad o el mundo o la dimensión Prakriti y existe la realidad o la dimensión Aprakriti, que es la región espiritual. Entonces, más allá de Mahavishnu, más allá del universo material, existe la región espiritual. Entonces, en esa región espiritual mora el ser primordial. Desde la cosmovisión védica se nos informa que ese ser primordial
tiene muchísimos e ilimitados nombres, pero su nombre principal o su aspecto personal supremo, por eso se le llama la suprema personalidad de Dios, es Krishna. ¿Qué significa Krishna? Krishna significa supremamente atractivo. O sea, la cualidad principal para que una entidad pueda ser llamada Dios o tenga el título de Dios, que en realidad estamos diciendo que Krishna es más que Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Para que una entidad sea la entidad primordial, para que sea el ser principal, tiene que sí o sí poseer esta cualidad, que sea supremamente atractivo. ¿Y por qué Krishna es supremamente atractivo? Bueno, Krishna posee 6 cualidades o 6 opulencias a plenitud. Se dice que en este mundo material existen 6 cualidades que todos tenemos en algún grado. Estas 6 cualidades, a ver si me recuerdo, son belleza, fama, fuerza, conocimiento, renunciación y riqueza. Son 6 opulencias. Entonces, ¿por qué una persona se vuelve atractiva en este plano material? O porque tiene fama, o porque tiene belleza, o porque tiene fuerza, o porque tiene riqueza, o renunciación, ¿cierto? Como un místico, un monje que está meditando en una montaña, tiene renunciación, una persona atractiva, tiene algo que es atractivo, o porque tiene belleza, ¿no? Entonces, ¿por qué es que las entidades vivientes se atraen? Porque hay personas que se vuelven muy atractivas, muy atrayentes. No sé, Brad Pitt, por ejemplo. ¿Por qué Brad Pitt? ¿Por qué todos quieren ver a Brad Pitt y todos ven las películas de Brad Pitt y es tan famoso? Porque tiene belleza, porque tiene cualidades, ¿no? Es un actor, tiene fama, entonces se vuelve atractivo, todos quieren estar cerca de él, tomarse una foto con él, y así, como es algo que nosotros podemos observar en este plano material. Una persona que, por ejemplo, se va a meditar y se pone a meditar debajo de un árbol y está 5 años meditando bajo un árbol, se vuelve como una personalidad, ¿no? Todos quieren ir, tomarse una foto con él o quieren como acercarse, conocerlo. Se vuelve muy atractivo, ¿no? Cuando existen estas cualidades, estas 6 cualidades, alguna de estas 6 cualidades, la persona se vuelve atractiva. Eso es lo que atrae a la entidad viviente. ¿Y por qué a nosotros como entidades vivientes nos atraen estas cosas? Es porque Krishna posee estas 6 cualidades a plenitud. O sea, las posee de forma ilimitada. Por ejemplo, el mismo ejemplo de Brad Pitt. Brad Pitt quizá acá en este plano material, en este momento de la historia, porque hace 100 años atrás nadie conocía a Brad Pitt, y quizá en 100 años más, quizás tampoco lo van a recordar mucho. Eh, ¿Por qué es que Brad Pitt o sea, Brad Pitt tiene un grado de fama, por ejemplo. Él es famoso, lo conocen millones de personas, aparece en la tele, ¿cierto? Todo. Pero, si comparamos nosotros, por ejemplo, el señor Krishna es conocido en los 3 mundos. O sea, Brad Pitt es conocido acá, pero, por ejemplo, Sri Krishna es conocido en los 3 mundos, es conocido en los planos superiores, los planetas celestiales, en el plano terrestre, en el plano inferior. Inclusive es conocido fuera del universo. Entonces, son famas de categoría muy distintas. O, por ejemplo, acá, un luchador, McGregor. ¿Quién ha visto a McGregor? Es como un luchador así muy famoso, que es muy, muy bueno para los combos. Entonces tiene mucha fuerza, ¿no? Eh, Habilidad para luchar, fuerza. Pero el señor Krishna, él cuando estuvo acá en la Tierra, él mató a como 30, no sé, como 20, 30 demonios. Por ejemplo, mató a Putana, la bruja Putana, que era una bruja que tenía poderes místicos, que ella por su poder místico se tenía la capacidad de ser del tamaño de una montaña, imagínense. Cuando en las series japonesas muestran así que los demonios como que crecen y se vuelven gigantes, o en mismo, bueno, en muchas series aparece eso, ¿no? Eso no es algo inventado, sino que eso realmente es así. Hay seres que a través de austeridad y por trabajo ellos desarrollan poderes místicos y cuando tienen tendencias demoníacas ellos ocupan esos poderes para
apoderarse del mundo, para controlar a las demás personas, para matar. Imagínense, Putana era una bruja que estaba hace 5.000 años aquí en la Tierra, que era una, pero no era una bruja así como las de ahora, que le roban un pelito y que le quieren hacer como una mar, no sé, algo así. No, o sea, Putana era como realmente una... eh, Hola, ¿a todos se les fue la imagen? Se No, cayó el Pro. démosle un momento a Sí. Claudia para que se salió sin, algo le pasó. Perdón, perdón. Bueno, aquí estamos. Entonces estamos hablando de Putana. Entonces Putana, claro, eso existe. Las personas que practican el yoga místico, que eh, pueden desarrollar poderes místicos, hacer muchas cosas. Y existe, en el Srimad Bhagavatam hay muchas historias de personas que lograron mucho poder a través de penitencia y que eran grandes demonios. Entonces Krishna, imagínense, se dice que un brazo de la bruja Putana tenía la fuerza de 1.000 elefantes. Imagínense, 1.000 elefantes. O sea, tiene una fuerza increíble y Krishna la derrotó así muy fácil, siendo un niño, ¿cierto? Entonces la fuerza que tiene Krishna es superior a cualquier fuerza de cualquier entidad viviente. Y Krishna posee estas 6 cualidades en plenitud. Entonces, por eso es que a Krishna se le da el nombre de Bhagavan. Dentro de los Vedas, al Señor Supremo se le conoce por Bhagavan. Bhagavan Sri Vishnu, Bhagavan Sri Krishna. ¿Por qué? Porque Bhagavan significa literalmente aquel que posee 6 opulencias en plenitud. Eh, entonces, habiendo hecho esa pequeña introducción acerca del Señor Krishna, que es una introducción mínima, eh, vamos a hablar acerca de las 3 energías de Krishna, porque es muy importante para comprender, por ejemplo, quién es Krishna, o para comprender quién es una personalidad o alguien. Nosotros debemos conocer qué es lo que esa persona hace, cuáles son sus energías y cómo es que esa persona está actuando, ¿no? Entonces, ahora vamos a entender a Krishna desde un aspecto de tattva, ¿cierto? Cuando hablamos del aspecto tattva, nos referimos a que estamos viendo algo de la realidad, pero con un lente como analítico, con un lente filosófico, con un lente que nos describe eh, que es para nuestro Buddhi. Entender toda esta filosofía a un nivel de tattva es como capacitar a nuestro Buddhi, nuestra inteligencia, para acercarse a esta realidad trascendental. Porque nosotros también podemos analizar todos estos temas, pero desde otra perspectiva que no es tattva, sino que es rasa. Cuando nosotros nos acercamos a Krishna desde la perspectiva, desde el lente de raza, nosotros analizamos a Krishna desde su aspecto íntimo, desde las relaciones, desde el bhakti, desde el amor, desde el vínculo que él genera internamente con las personas que le sirven, el vínculo que él genera a través de su energía interna. Entonces ahora vamos a describir esas distintas energías. Pero para que lo consideren, nosotros podemos acercarnos a Krishna, porque se dice que Krishna en los Vedas, se dice que el objetivo último de los Vedas es que nosotros conozcamos a la persona suprema, porque esa persona suprema tiene un vínculo eterno con nosotros, y esa persona suprema, eh, todos los Vedas están direccionados para que nosotros podamos despertar esa relación con esa persona suprema, de la que también todos somos parte y porciones. Se dice que Krishna, por su potencia mística, él crea todos los universos materiales, él entra en todos los universos materiales y además él está aparte de todo. Por eso es que un título que se le da a esta filosofía o a esta tradición mística, la filosofía se describe como
Achintya Veda Aveda Tattva, que quiere decir que es una verdad inconcebible. O sea, es Veda a Veda. Es Achintya quiere decir inconcebible y Veda a Veda quiere decir que son dos cosas que para nosotros pueden ser opuestas. Krishna, por su misticismo supremo, tiene la capacidad de ser dos cosas que para nosotros son opuestas, ser lo mismo al mismo tiempo y también ser separado. O sea, es algo que, o sea, la mente no alcanza, ¿no? Entonces, Krishna está en todo. Krishna dice en el Bhagavad Gita, un verso hermoso, ahí les voy a buscar el verso, se lo voy a compartir. Dice, yo creo todo, todo está en mí, o sea, se dice que todo reposa en el cuerpo de Krishna, y yo estoy en todo, y a la vez yo estoy aparte de todo. Entonces, eh, ahora vamos a entender en esta visión de Tattva las tres energías de Krishna, y con esto vamos a finalizar. Entonces, como el Señor Supremo, eh, es ilimitado, sus energías también son ilimitadas. Debemos entender eso. Sus Shaktis, Shakti significa energía, también son ilimitadas. No obstante, para que nosotros nos podamos familiarizar con estas energías que son ilimitadas, las clasificamos en tres. La primera es Para-Prakriti o Antaranga Shakti. Como dijimos, Para-Prakriti quiere decir más allá o suprema. Entonces, Prakriti es la naturaleza, entonces Para-Prakriti quiere decir más allá de la naturaleza material. O Antaranga quiere decir interno. Antaranga Shakti, su energía interna. Entonces, su energía superior o energía interna es la energía espiritual, que está compuesta de eternidad, conocimiento y felicidad plenas. Satchit Ananda. Comprende todos los mundos espirituales en los que el Señor vive en sus distintas formas en compañía de sus devotos puros. Toda la manifestación espiritual pertenece a la energía interna de Dios. Entonces, toda la región espiritual está hecha de esta sustancia que es Antaranga Shakti. Luego está una siguiente energía. Sí, adelante. Me perdí un poquito. La primera energía es para Pakriti, pero el significado me quedó un poco confuso. Sí, porque como para quiere decir más allá o supremo. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, Krishna es el para Brahman, ¿no? Es más allá, es el Brahman supremo. Entonces, para es más allá, o Paramatma, el alma suprema, la superalma. Entonces, para Prakriti quiere decir la naturaleza más allá, o sea, la naturaleza que está más allá de la región material, o la naturaleza suprema, se podría traducir. Eh, para Prakriti Shakti o Antaranga Shakti. Entonces, todo en el universo espiritual, más allá de este universo material, está compuesto de esta sustancia. Todo, todo, todo. Inclusive en el mundo espiritual está lleno de formas también. O sea, como acá, por ejemplo, hay árboles, hay frutas, hay música, hay danza, hay seres con formas, etcétera. Todo en el mundo espiritual también existe todo eso, porque todo el mundo material es un reflejo del mundo espiritual, pero en el mundo espiritual todo está compuesto, aquí está compuesto de átomos, de energía material, perecedera. Este plano también se llama Mrityuloka, el mundo material, este planeta Tierra, se le llama Mrityuloka, el planeta de la muerte, porque todo está muriendo, ¿no? Es perecedero. Pero en el mundo espiritual existe todo también, existe variedad, existe dinamismo, existen relaciones, existen toda una agenda de cosas sucediendo, de distintas manifestaciones de Krishna, hay planetas, etcétera. Pero todo está compuesto de energía que es Antaranga Shakti, o sea, es energía Satchitananda plenamente. Ahí no hay vestigio de energía material, no existe lo perecedero. Es 100% energía espiritual. Entonces, la segunda energía es la, la que complementa esta, que es la energía material, que se llama Bajiranga Shakti. Antaranga Shakti, interna. Bajiranga Shakti, externa. O también se le llama Maya Shakti.
Maya Shakti, Maya, la ilusión, la energía material. Entonces la energía inferior o energía externa es la energía material. Comprende todos los universos materiales, como el que estamos nosotros ahora. O sea, nosotros estamos dentro de un universo material, estamos dentro de la región de Bajiranga Shakti, en este momento actual. Comprende todos los universos materiales con sus respectivos planetas y los cuerpos de sus habitantes. Es el mundo de la ilusión, ya que en él el alma olvida la relación que tiene con Krishna e intenta disfrutar independientemente fuera de Krishna. Pero la naturaleza material opera de manera tal que el alma llega a creer que está aparte del Señor y que ni siquiera existe Dios. O sea, por influencia de la ilusión, inclusive el alma que es creada por el Ser Supremo, que el alma misma es una chispa espiritual, la persona, por efecto de la ilusión, puede inclusive pensar, no, no existe nada más allá de la materia, no existe un creador, no existe nada, solo materia. Eso es por influencia de Maya. Por ese motivo también se le llama Maya, que literalmente significa lo que no es. Una traducción literal de la palabra Maya es lo que no es. Entonces, esta tercera energía se llama Tatasta Shakti. La tercera energía se llama Tatasta Shakti. Tatasta quiere decir limítrofe o borde. Y es la energía marginal o margen. Tatasta quiere decir es como un borde. Entonces, Tatasta Shakti también se le llama Jiva Shakti. ¿Por qué? Porque todas las entidades vivientes individuales, como nosotros, venimos de esta región. O sea, cualquier entidad, cualquier alma que está dentro de un cuerpo, ya sea un cuerpo de un perro, un pajarito, un humano, de una planta, es un alma que proviene de esta región, Tatasta Shakti o Jiva Shakti. Entonces, podemos para entender a Krishna, acercarnos a entender a Krishna, podemos observar estas tres energías que posee Krishna, que son Antaranga Shakti, su energía interna, espiritual; Bajiranga Shakti, su energía externa o inferior o material o Maya Shakti. Y la tercera tipo de energía es Tatasta Shakti, la energía limítrofe. Entonces, de esta energía limítrofe vienen las jivas, también se le llama Jiva Shakti. Entonces nosotros, nuestra alma está hecha de Tatasta Shakti. Nuestro cuerpo material está hecho de Bajiranga Shakti. Y cuando nosotros practicamos un proceso espiritual y nosotros nos conectamos con la energía de Krishna, ahí nosotros estamos teniendo un contacto con Antaranga Shakti, a través de Bhakti, a través, por ejemplo, de Bhakti Devi, a través de cuando nosotros estamos, por ejemplo, ahora escuchando acerca de Krishna, estamos teniendo un contacto con una información que nos está describiendo una realidad superior, una realidad suprema. Entonces nosotros estamos teniendo ahora un contacto con, en algún nivel, ¿no? En algún nivel que es todavía intelectual, todavía nos estamos acercando así como con la mente, ¿no? A algo que está más allá de la mente. Eh, tenemos nosotros un contacto con Antaranga Shakti. Entonces, si nosotros nos vinculamos y nosotros dejamos entrar esta energía Antaranga Shakti en nuestra vida, nosotros vamos a desarrollar algo que se llama prema, que es el amor puro por Dios y que es la meta de toda entidad viviente, ya que este estado de prema le otorga plena satisfacción al ser y es la dicha suprema, en donde ya el alma está totalmente libre de ilusión, ¿no? Y por ende libre de sufrimiento. Entonces los Vedas nos están mostrando hacia allá, nos dicen, mira, mira hacia allá. Ahora, eh, eso es un camino largo, ¿no? Existen, el Señor Supremo se manifiesta de muchas formas, como conversábamos al comienzo, se manifiesta de distintas maneras, en distintas épocas, a distintas personas, entrega distintas revelaciones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, desde donde estamos,
podamos ir avanzando, ir acercándonos, ir despertando este Bhakti. Y Bhakti no está limitado a un país, a una institución, a una religión, a nada. Bhakti es una energía que es universal, ¿no? Esta energía interna de Krishna es una energía que tiene la capacidad, es independiente, no depende de nada. Entonces, si Krishna quiere que Bhakti se manifieste en algún ente viviente, lo va a hacer, independientemente de todo. Es una energía que está más allá de la energía material, superior. Prabhu, Entonces, bueno, eh, vamos a dejar hasta acá. Prabhu, Me una cosa. imagino, ¿sí? La energía Bajiranga Chakti es la energía material, dijo. Sí, la energía material. Bajiranga Shakti es la que genera los universos materiales, las moléculas, los átomos, todo lo que es material que tiene esta naturaleza perecedera, eh, la energía material. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta acá. Eh, si van quedando preguntitas o cosas, súper que las anoten, así en el siguiente encuentro podemos compartirlas y vamos desarrollando estos temas. Eh, y bueno, agradecerles a cada uno por conectarse, eh, haber permitido este espacio nuevamente. Y bueno, seguimos en contacto por el grupo y ya nos veremos la otra semana.